Muy buenos días, el tema de hoy es el sentido de la vida. Vamos al libro de el libro de Hechos 17, 26 al 28. Dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas, que también han dicho, porque linaje suyo somos. Sentido de la vida. Hay personas que no le encuentran sentido a la vida porque se basan en sus propias decisiones, en sus propios conocimientos, en sus propias estructuras, en sus estudios, en lo que han vivido, y muchas veces no le encuentran sentido a la vida. Otras no le encuentran sentido a la vida por un engaño, una traición, un abandono, ya sea porque pronto su papá o su mamá lo perdió cuando estaba muy niño o joven, o de pronto fue abandonado cuando niño o cuando niña. Entonces no le encuentran sentido a la vida y buscan cómo llenar esos vacíos, el por qué está en este mundo, para qué. Yo no le veo sentido a la vida, no le veo sentido el vivir, no le veo el sentido luchar. Entonces terminan muchas veces metidos en el alcohol, en la drogadicción, en cosas incorrectas, en la drogadicción, en la perdición, porque no le encuentran sentido a la vida. Pero cuando miramos a la luz de la palabra, el Señor a usted y a mí nos ha hecho a su imagen y semejanza, nos ha creado. Y la Biblia nos afirma a usted y a mí que Dios creó a los seres humanos a su imagen y semejanza. Él nos creó. ¿Esto qué significa? Que Él nos hizo parecidos a su imagen y semejanza, porque somos cuerpo, alma y espíritu, y es para que el espíritu nuestro se conecte con el Espíritu de Dios, se ligue al Espíritu de Dios. Pero en usted y en mí está el trabajar a diario para que nuestro espíritu se conecte con el Espíritu de Dios a través de la oración, el clamor, la meditación y el estudio de la palabra, y entrar en tiempos también de ayuno para que nuestra carne se debilite y podamos vivificar el espíritu a través de la palabra y la oración. Entonces el Señor nos ha hecho a su imagen y semejanza, que usted y yo tenemos un espíritu dentro de nosotros, que ese espíritu que el Señor nos dio es para conectarnos directamente con el Espíritu de Dios y poder conocer el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida no es tener una carrera, ser un profesional, tener una empresa, tener un negocio, tener un proyecto, tener una familia. No, ¿cuál es el sentido de la vida usted como persona en Dios? ¿Cuál es el sentido? Para que usted le pregunte al Señor cuál es el sentido de la vida por el cual el Señor lo mandó a esta tierra, a este mundo. ¿Cuál es el sentido que usted tiene para con Dios? Contamos con la capacidad dada por Dios de dominar la creación. Esa creación que el Señor formó, así como Dios le dio la orden a Adán de que toda la creación Él tenía que tener nombre para cada ser en la tierra, para los aves de los cielos, para los animales de la tierra, para los peces del mar. Entonces le dijo que se enseñorease sobre las bestias, sobre los animales, sobre las aves, sobre los peces. O sea, usted y yo tenemos el dominio sobre la creación, pero también podemos comunicarnos con el Señor, con el dueño de la creación, y podemos comunicarnos a través del Espíritu de Dios. Usted y yo tenemos esa capacidad de podernos comunicar con el Señor a diario y poderle encontrar el sentido de la vida en Dios. Por eso hay personas que viven frustradas, sin sentido, sin un norte, sin un sol. Son personas que viven llenas de amargura, de resentimiento, aún personas que viven, pero no sabe por qué viven, porque no le encuentran un sentido a la vida. Pero cuando usted mira a la luz de la palabra, el Señor dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos. Los tiempos, el Señor es el que los ha prefijado para usted y para mí. Él prefijó un tiempo en que usted iba a nacer, prefijó un tiempo en el cual usted iba a nacer en un lugar del mundo, en una familia, en un país, en una familia, en unos padres, en un alrededor, en un entorno de un hogar. Él prefijó esos tiempos, pero también prefijó los tiempos en el cual usted crecería en un lugar, formaría un hogar, se casaría, tendría hijos y usted evolucionaría. Pero también ha prefijado tiempos en los cuales usted partirá de esta tierra. Él ha prefijado los tiempos y dice
el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Los límites de su habitación es el límite que está en Dios, no en nuestras vidas. Pero esos límites los podemos conocer a través de la oración y pedirle dirección y revelación al Espíritu Santo. Dice, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle. Porque muchas personas hablan hoy en día, pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? No lo podemos ver. Mire las catástrofes, los incendios, los terremotos, las inundaciones en otras ciudades, tantas muertes que hay por diferentes situaciones que se está viviendo, pero si no dependen de Dios, y hay personas que esperan que pase una catástrofe, que pase un accidente, algo imprevisto, y ahí sí van a buscar de Dios. Cuando el Señor dice, y en alguna manera puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, el Señor no está lejos ni de usted de mí, porque usted lo puede palpar. Por ejemplo, usted no puede ver el viento, no puede ver el aire, pero lo puede percibir, lo puede sentir. Es como si usted quisiera tocar el sol, pero usted puede percibir, sentir los rayos del sol y el calor del sol. Ahí está el Señor. Ahí está en ese tiempo, en ese momento donde usted y yo creemos que no está. No, usted y yo disponemos de la posibilidad de amar y relacionarnos unos con otros. Esa capacidad nos la dio el Señor de poder hablar y poder sentir, poder vivir emociones y sentimientos, aún en situaciones difíciles, pero también en situaciones de paz y amor en Dios. De allí que el sentido principal de nuestro paso por esta vida sea buscar a Dios y depender de Dios y relacionarnos con Él a través del poder del Espíritu de Dios. O sea, que nuestro espíritu se conecte con el Espíritu de Dios. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas. O sea, en Él vivimos y con Él convivimos y nos movemos por Él a través del Espíritu de Dios. Cuando usted se conecta con el Espíritu de Dios, usted tendrá cambios en su vida y usted no volverá a ser la misma persona porque andará conectado directamente con el Espíritu de Dios. Y usted le encontrará sentido a la vida, porque el linaje suyo somos a través de Jesucristo. Cuando usted y yo reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, Redentor, Libertador, Sanador y Salvador personal, al Hijo de Dios, y lo reconocemos como el Hijo de Dios, automáticamente usted y yo tenemos acceso al reino de los cielos, tenemos acceso al Padre, directamente con el Padre, a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hoy mi pregunta va, y que usted le haga esa pregunta al Señor: ¿cuál es el sentido de la vida en Dios? No en sus papás, no en su mamá, en su papá, en su hermano, en su familia, en sus abuelos, en su esposa, en su esposo. ¿Cuál es el sentido de la vida en Dios? ¿Cuál es el sentido de la vida en el cual el Señor a usted lo mandó a esta tierra, a este mundo? ¿Cuál es? Que usted pueda entenderlo y conocerlo a través de la oración, que usted tenga ese sentido de la vida. Cuando usted tiene el sentido de la vida en Dios, usted es una persona totalmente diferente y anda conectado con el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios lo lleva a cosas cuales nunca ha visto, ni ha conocido, ni ha percibido, ni ha sentido. Lo llevará a vivir esos momentos extraordinarios, maravillosos, gloriosos y poderosos en el poder del Espíritu de Dios. Os invito a que usted tenga esos tiempos de clamor, esos tiempos de oración, esos tiempos de estudio, meditación de la palabra, y que usted le pida al Espíritu Santo, antes de entrar al lugar secreto, antes de entrar en la oración, antes de meditar y estudiar la palabra: Espíritu Santo, háblame, Espíritu Santo, enséñame, Espíritu Santo, guíame, Espíritu Santo, oriéntame y llévame a que mi espíritu se conecte con tu espíritu, con el Espíritu de Dios, y que yo pueda entender el sentido de la vida en Dios, en Cristo Jesús, y llévame a tener esa convicción, esa certeza, esa seguridad, el sentido de la vida por el cual tú me has mandado a esta tierra, porque a partir de hoy seré diferente y tendré un sentido de la vida en Cristo Jesús. Amén y amén.